¿Cómo sobrevivió Toledo a 3 ejércitos distintos sin ser destruida? Hoy vamos a descubrir por qué esta ciudad no era solo murallas y calles estrechas, sino un lugar que podía cambiar el destino de toda la península. Poca gente conoce los detalles que hicieron de Toledo una ciudad única en cada época de su historia, y hoy vamos a recorrerlo juntos. Hoy, en Historia Forjada, primero veremos su importancia estratégica bajo los musulmanes, luego la conquista de Alfonso VI y finalmente cómo Toledo sobrevivió como ciudad de frontera mientras la península seguía en guerra. Antes de convertirse en una ciudad clave para los reinos cristianos, Toledo llevaba siglos siendo un enclave estratégico de primer orden. Durante 160 años aproximadamente, Toledo fue la capital del reino visigodo, aproximadamente desde el año 550 hasta el 711, tras la conquista musulmana de la península. Entonces Toledo pasó a formar parte de Al-Ándalus y se integró rápidamente en la red política y militar del nuevo poder islámico. Y es que no era una ciudad cualquiera. Su posición sobre el río Tajo, rodeada de escarpes naturales, la convertía en una plaza defensiva excepcional y en un punto de control clave de las rutas del interior peninsular. Durante los siglos 8, 9 y 10, Toledo fue una ciudad muy difícil de gobernar, y es que estaba lejana del poder central de Córdoba, y allí se protagonizaron varias revueltas, especialmente encabezadas por muladíes y grupos locales que resistían el control del emirato y del califato. La tradición de autonomía y tensión interna hizo de Toledo una ciudad fuerte, pero también políticamente inestable. A finales del siglo X, aunque seguía bajo dominio musulmán, Toledo ya no era el centro político que había sido en la época visigoda. El poder se había desplazado hacia Córdoba, pero la ciudad conservaba algo fundamental, que era su valor estratégico. Por eso, cuando el equilibrio de fuerzas en la península empezó a romperse, Toledo volvió a convertirse en un objetivo prioritario. Y con esto llegamos al año 1085, y allí Toledo cambia de manos. Pero no fue una batalla épica ni un asalto sangriento a gran escala, sino que fue una conquista política y militar cuidadosamente calculada. El protagonista, Alfonso VI de León y Castilla, que llevaba años presionando a las taifas musulmanas del centro peninsular mediante campañas militares, alianzas y el cobro de parias. Toledo, gobernada entonces por Al-Qadir, se encontraba aislada, debilitada y rodeada por territorios hostiles. Sin apoyos sólidos y ante la presión constante del rey cristiano, la ciudad terminó rindiéndose mediante un acuerdo. El 25 de mayo de 1085, Alfonso VI entró en Toledo. La ciudad fue incorporada al reino cristiano, sin destrucción masiva ni expulsión inmediata de su población musulmana. De hecho, el pacto garantizaba el respeto a bienes, mezquitas y costumbres, algo clave para asegurar la estabilidad del territorio. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el impacto de la conquista fue enorme. Por primera vez, un gran núcleo urbano del interior peninsular pasaba a manos cristianas, rompiendo el equilibrio existente entre los reinos del norte y Al-Ándalus. La toma de Toledo provocó una reacción en cadena. La llegada de los almorávides desde el norte de África y una nueva fase de guerra abierta en la península. Desde ese momento, Toledo dejó de ser una ciudad fronteriza más y pasó a convertirse en una capital simbólica, una pieza central del avance cristiano hacia el sur. Pero esa victoria que parecía definitiva solo fue el comienzo de una etapa aún más compleja. Y es que tras la conquista, Toledo no se convirtió inmediatamente en una ciudad tranquila del interior, ya les hubiera gustado, pero durante casi 2 siglos fue una ciudad de frontera. Al sur los reinos musulmanes seguían siendo una amenaza constante, y al norte Castilla consolidaba lentamente su dominio, y Toledo justo en medio. Durante los siglos XI, XII y parte del XIII, la ciudad fue un bastión militar y un punto clave para lanzar campañas hacia el sur. Sus murallas no eran decorativas, eran una necesidad. La población vivía con la idea permanente de guerra, incursiones y represalias. El río Tajo no solo protegía la ciudad, marcaba una línea de tensión constante. En ese periodo, Toledo fue una ciudad dura, estratégica y vigilante. No era solo un símbolo político o religioso, era una pieza militar esencial para la expansión castellana. Pero la frontera no es eterna.
A medida que la Reconquista avanzó hacia el valle del Guadalquivir, Toledo empezó a perder esa condición estratégica que la había hecho imprescindible. Y cuando una ciudad deja de ser frontera, tiene que reinventarse o aceptar que su papel está cambiando. ¿Y cómo era la convivencia en Toledo? Y es que durante siglos se ha hablado de Toledo como un ejemplo de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. Y a ver, es cierto, pero solo si entendemos qué significaba realmente convivir en la Edad Media. Tras la conquista cristiana, Toledo mantuvo una población diversa. Por un lado, los cristianos recién llegados, por otro lado, los musulmanes que permanecieron en la ciudad, y por otro, una comunidad judía influyente y numerosa. Cada grupo tenía sus barrios, sus leyes y sus autoridades. De hecho, no vivían mezclados, vivían tolerados. Y la convivencia no se basaba en igualdad, sino en equilibrio y control. Las minorías podían conservar su religión y costumbres, pero a cambio aceptaban impuestos especiales, limitaciones legales y una posición claramente subordinada. Cuando el equilibrio funcionaba, la ciudad prosperaba. Toledo se convirtió en un centro económico, intelectual y cultural de primer orden. Pero cuando el contexto político o religioso se tensaba un poco, la convivencia se resquebrajaba rápidamente. Hubo momentos de cooperación y momentos de persecución. La autoridad cristiana vigilaba de cerca ese delicado mosaico social, no por tolerancia moderna, sino por pragmatismo. Porque Toledo no solo debía ser diversa, también tenía que ser gobernable. Y ese modelo basado en el control más que en la integración funcionó durante un tiempo, pero también sembró las semillas de conflictos futuros que marcarían el destino de la ciudad durante siglos. Después de ver todo esto, podemos decir que Toledo sobrevivió, eso es innegable. Sobrevivió a la conquista, a la frontera militar, a la convivencia vigilada y a las tensiones religiosas. Pero sobrevivir no significa permanecer intacta. A partir del siglo XIII, Toledo dejó de ser una ciudad de frontera y pasó a integrarse plenamente en el Reino de Castilla. La guerra entonces se alejó y el peligro disminuyó y con ello la ciudad perdió parte de su papel estratégico. Y sin embargo, cuando perdía influencia política, Toledo alcanzó un notable esplendor cultural. La escuela de traductores se consolidó y la catedral gótica comenzó a elevarse sobre la ciudad. La diversidad que había hecho de Toledo un lugar único comenzó a reducirse. Las comunidades musulmanas fueron perdiendo peso y la presión sobre la población judía aumentó progresivamente. La tolerancia práctica dio paso a una uniformidad cada vez más exigente. Toledo seguía siendo importante, seguía teniendo prestigio, seguía siendo un símbolo, pero ya no marcaba el ritmo del poder. El centro de gravedad del reino empezaba a desplazarse, y Toledo poco a poco quedaba anclada en su pasado glorioso. La ciudad ni cayó ni fue destruida ni fue arrasada, simplemente empezó a quedarse atrás. Y ese proceso silencioso es el que explicará por qué Toledo, siglos después, pasó de ser el corazón del poder a convertirse en una ciudad eclipsada por otras. Toledo había sido la joya del reino, ciudad de reyes, de culturas entrelazadas y de poder absoluto. Pero como todo imperio, su tiempo de gloria terminó. Las murallas seguían en pie, las calles seguían vivas, pero el mundo que conocía estaba cambiando. La ciudad que lo fue todo empezaba a perder su lugar en la historia. Sin embargo, Toledo no desapareció, sobrevivió, se adaptó y vio pasar a nuevos mundos, nuevos poderes y nuevas historias que vamos a explorar en el próximo episodio. Tras perder su lugar como capital, Toledo vio cómo otras ciudades empezaban a cobrar más protagonismo, y ninguna más que Madrid, que pasó de ser una villa modesta a convertirse en el corazón del imperio. He preparado un vídeo que cuenta toda esta historia y si quieres descubrirlo, te lo dejo aquí. Y si quieres seguir viajando por la historia conmigo y no perderte ninguna de estas historias sorprendentes, suscríbete. Gracias por acompañarme en Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.